Es un gusto estar aquí con ustedes realmente. Y yo me pregunto un poco cuando veo ese letrero que dice promesa cumplida. Me pregunto un poco, ¿cuál es la promesa? ¿Y cómo se cumplió? Y creo que debemos partir de dos textos de la palabra. Uno es del Antiguo Testamento, es del profeta Miqueas. Ese profeta vivió aproximadamente 700 años antes de que naciera el Señor. Y el otro es de Lucas. Lucas fue el evangelista que acompañó a Pablo en sus correrías y que escribió uno de los evangelios y el libro de Hechos de los Hombres. Entonces vamos a leer en primera instancia el libro de Miqueas. Dice así, por favor, si ustedes quieren abrir sus Biblias, buscar al profeta Miqueas, y si se quieren parar, porque estamos hablando de palabra de Dios y lo hacemos con mucho respeto, quien lo quiera hacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Muy bien, ¿podemos leerlo? Paula, todavía falta. Bueno, muy bien. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Interesante este texto. Si ustedes se fijan bien, este texto empieza con un pero. Dice, pero tú, Belén Éfrata. Ustedes saben que cuando uno dice, esa persona pone muchos peros, ¿no? Son personas que ponen como condiciones. Entonces aquí estamos viendo una palabra bien interesante, pero tú, Belén Éfrata. ¿Por qué habla de pero tú? Entonces, cuando yo estaba leyendo el texto, dije, voy a mirar el versículo anterior. Y en el versículo anterior hablan de que se está preparando Israel para la guerra, Judá para la guerra, y el rey es abofeteado, es herido. Curioso, ¿no? Es una historia curiosa. Y lo pone uno a pensar, ¿qué es lo que está pasando allá? Y ese es un punto que a mí me parece muy importante que exploremos, el entorno en que se dio esta promesa. Si ustedes, y cuando tengan oportunidad, léanse al profeta Miqueas, seguramente hay buena parte de cosas que no entienden, pero si exploran un poquito, van a descubrir que el profeta Miqueas vivió un tiempo muy complicado. Vivió un tiempo en que al interior de Israel, de Judá, había mucha inseguridad. Los unos explotaban a los otros. Los jueces prevaricaban. Los sacerdotes se dejaban comprar. Había falsos profetas. Entonces, en un ambiente como esos, ¿qué puede uno pensar y cómo se puede uno sentir? Y lo digo porque nosotros vivimos un ambiente parecido en este país, ¿cierto? Uno ve ambientes donde hay unas guerras, unas personas que tienen que salir de sus fincas y otros que las toman, donde uno ve que los muchachos se drogan, donde uno ve una apología al sexo y a una serie de cosas. Es un ambiente bien difícil, parecido al que vivía en esa época Judá. Y el Señor se manifestaba hacia Judá a través de profetas. Lo pueden leer ustedes en el primer versículo de Hebreos. Y entonces estos profetas, en realidad este profeta Miqueas, se refiere a esta situación y les dice, mire, estamos mal. Aquí hay estos problemas y estos problemas. No hay justicia, hay injusticia. No hay amor por el prójimo, hay indiferencia. Y estamos en idolatrías. Cuando se habla de los Baales en ese capítulo, se está hablando de la idolatría. ¿Y qué les parece a ustedes? Hay un pasaje de las epístolas de Pablo, donde Pablo se refiere al amor al dinero y dice, eso es idolatría.
¿Y qué les parece a ustedes en estos tiempos si queremos el dinero? Ahora, uno de los problemas que es interesante ver acá es que todo el pueblo tiene problemas. Entonces, eso lo denuncia el apóstol. Pero a su vez también les dice, eso no se va a quedar así. Aquí van a haber un castigo. El Señor se va a pronunciar ante esta situación. Y el hecho es que el castigo se da. Porque un pueblo externo, que son los asirios, termina invadiendo a Israel y acabando con la capital de Israel, que es Samaria. Y deporta a todas las personas. Prácticamente la clase dirigente de Israel, que es la parte norte, se va. Judá, que fue el que ayudó a que vinieran los de asirios, ella es amenazada más tarde por los asirios y todas las ciudades de Judá son destruidas con excepción de Jerusalén. Entonces, eso hacía que en ese clima en que se pronunció esto, ese pero que decía el Señor, se está refiriendo a toda esta situación. Porque a pesar de esa tragedia que hay, Él está ofreciendo algo que es de esperanza. Dice, aunque eres pequeña entre las naciones, va a surgir de ti, de Belén, que es un pueblo, permítame la expresión, pequeño. Uno podría decir que es un pueblo miserable. Realmente Belén era un cruce de caminos. Del camino que iba de Jerusalén hacia Egipto, ahí estaba un pueblito, un caserío, ¿cierto? Una fonda, y eso era Belén. De ese sitio iba a salir un gobernante. Ahora, ese sitio tiene un pasado, y es que en ese sitio murió la esposa de Jacob. Ahí murió y ahí fue enterrada. Más adelante seguramente vamos a tocar ese punto a propósito de esta época también. Entonces, pero tiene también otro componente. Algunos de ustedes recordarán que Ruth se conoció con Boaz cuando ya regresó su suegra de la tierra a la tierra, llegó precisamente a Belén y allá se conoció con Boaz y tuvieron un hijo. Ese libro de Ruth también es un libro que vale la pena leer, porque ahí cuentan esa historia, y ese hijo que ella tuvo, que se llama Obed, ella se casó con Boaz, tuvo un hijo que se llama Obed, y ese hijo que se llama Obed tuvo un hijo que se llama Isaí. Isaí es el papá de David, como dijeron aquí. Entonces, es una tierra, un sitio que se asocia mucho con David. ¿Sí? Y eso es importante. O sea que dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ese gobernante es bien particular, porque ese gobernante que está en el versículo 2 es diferente al gobernante, al rey que se habla en el capítulo 1. Y este gobernante tiene unas características que cuando uno mira el libro de Miqueas, se da cuenta que es un rey que en el versículo 5 dice, un gobernante en Israel, quien se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor. Me llama la atención que él habla de pastorear. Cuando uno piensa en un pastor, uno piensa en ¿qué? En alguien que cuida sus ovejas, que vela porque sus ovejas estén bien. Y ese es el rey, ese es el gobernante que anuncia Miqueas en su profecía que va a gobernar. Y hace una afirmación tremenda, dice, Él será nuestra paz. Entonces, en ese mundo revuelto y toda esa cosa, hay alguien que anuncia que en el futuro, en Belén van a ser un joven, un niño, un hombre que va a gobernar. Y además hace otra afirmación. Si ustedes miran el texto, dice el texto, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces uno piensa, bueno, es un gobernante que viene desde tiempos antiguos. Uno podría pensar que eso lo asocia con David, ¿cierto?
Y cuando está hablando de David, está hablando de 400 años antes. Entonces, uno piensa que ese gobernante va a ser de la familia de David. Pero, ¿cómo interpretaría uno eso que dice desde los días de la eternidad? Porque cuando uno habla de los días de la eternidad, uno se va hasta el momento en que se dio la creación. El Salmo 102 se refiere a ese tema. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de sus manos. O sea que estamos hablando de un gobernante que tiene una conexión con Dios, ¿cierto? Estamos hablando en cierta manera, de un hijo de Dios. Esa es la promesa. Ahora uno se pregunta, ¿cómo recibió el pueblo judío esa promesa? ¿Qué hizo con eso? Y el hecho es que el pueblo judío no cambió, siguió siendo exactamente lo mismo. Y entonces, en las profecías de Miqueas también se anuncia que va a haber un castigo, va a haber un juicio. Y ellos sufren después la invasión de los asirios y la destrucción de sus ciudades, con excepción de Jerusalén. Luego vienen los babilonios, que sí destruyen a Jerusalén, y luego vienen los romanos más tarde. En la época del Señor, quienes están sojuzgando el pueblo judío son los romanos. Pero el pecado también continuó con todas sus secuelas y con todas sus consecuencias. Ahora bien, había gente que no creía en la profecía, pero había un remanente que creía en la profecía y que estaba esperando que viniera el Señor. Ese remanente seguía esperando que se cumpliera la promesa que había hecho el Señor a través del profeta Miqueas. Había en ese remanente esperanza. Ese remanente estaba esperando que viniera el Señor. Y había esperanza y estaba esperando. Ahora bien, vamos a leer el pasaje de Lucas. De Lucas, que queremos considerar, que nos habla, esa fue la promesa. La promesa es un gobernante que va a gobernar, que va a pastorear al pueblo. Esa es la promesa. Bueno, entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, entonces, esto es muy interesante también, porque si ustedes miran en los 3 primeros versículos, se establece una fecha. Cuando se dio la profecía, la promesa, no se habló de fechas de cumplimiento. Se habló que el Señor de Belén iba a sacar un gobernante. Pero aquí se hace mención de cuándo aconteció eso. Dice que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces, ¿qué es un censo? Uno diría, ¿para qué pusieron eso ahí, cierto? ¿Cuál es el sentido de contar el censo? Salvo que lo que quiera Lucas es saber cuál fue la fecha, es decirnos cuál fue la fecha en que nació el Señor. Pero esto también muestra una cosa. El emperador toma una decisión y hace un edicto. Ese es un edicto
que fuerza a los judíos, a las familias judías, a emigrar, a ir al sitio de su origen. En el caso de José y María, ellos tenían que ir a la ciudad de David, porque ellos eran descendientes de David. Esto empieza a ligar un poco con la profecía, ¿cierto? Que menciona que ese gobernante va a ser alguien que es de la casa de David. Eso es algo interesante. Pero saben que ahí hay algo que quizás es más interesante que todo eso. Y es el hecho de que un emperador toma una medida del Imperio Romano, que en esa época cogía todo el Mediterráneo, cogía Egipto, cogía toda el Asia Menor, cogía Grecia, cogía toda esa zona de los países bálticos y por allá de la Europa, estaba cogiendo Francia, todo el hombre mandaba en todas esas partes, hace un edicto para que se haga un censo. Y ese edicto, que es así general, que uno diría, esto no tiene nada que ver con Jesús, hace que José y María tengan que ir a Belén. ¿Qué les parece? Entonces, nosotros a veces pensamos que que hay unas cosas que no dependen del Señor, que simplemente la gente hace y que no tienen nada que ver con Dios. Eso es muy interesante porque en el sermón anterior, el pastor Fabián nos estuvo hablando de algo que se llama la providencia de Dios. Y la providencia de Dios se define como que es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control de todas las cosas. O sea que usted sale de aquí a almorzar y el Señor está teniendo en cuenta que usted va a salir a almorzar. Mire, en este caso el emperador romano ordenó que se hiciera un censo. La intención de él no era que en Belén naciera el niño Dios. Él quería saber cuántos habían, qué tenían para sacar los impuestos. Pero esa decisión de un pagano hace que se cumpla algo del Señor. Dice, Mateo tiene una frase que utiliza varias veces y dice, y estos hechos se dieron para que se cumpliera lo que el Señor anunció por medio de sus profetas. O sea que no es una casualidad, es algo que Él hace. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Fíjense ustedes que aparentemente en este caos de nuestro entorno, nosotros pensamos que Dios está ausente. Es más, a veces la gente dice, ¿dónde está Dios? Se enfermó. Acaba de morir la esposa de un amigo mío, me acaban de avisar, con el cual nos conocemos desde que yo estaba en el colegio de bachillerato. Y acaba de morir la esposa, me llegó la noticia mientras esperaba para la reunión. Y yo realmente me pongo a pensar que ella estuvo 40 días agonizando. Y entonces uno dice, ¿y dónde estaba Dios? Bueno, señores, Dios estaba ahí presente. Y Dios realmente nos da ánimo y en muchos casos nos sostiene. Tal vez ustedes han oído esa poesía que narra que hay alguien que está andando por la arena y que en un momento determinado se da cuenta que solamente de las dos huellas que habían solamente queda una sola huella y avanza, y entonces el hombre dice, Señor, tú me abandonaste. Y el Señor le dice, no, me tocó cargarte porque tú no eras capaz de seguir adelante. Entonces muchas veces nosotros vivimos eso con el Señor, pero el Señor está en el control de todo eso. Y eso, piensen ustedes, nosotros muchas veces sentimos mucho temor ante una serie de situaciones. En nuestra sabiduría decimos, uy, es muy peligroso hacer eso, etc. Yo no estoy preconizando el amor a la adrenalina, pero lo que yo sí digo es que no debemos dejar de hacer las cosas cuando el Señor quiere que las hagamos y cuando va en ese sentido. Puede que sintamos temor, pero Él está en el control de todo.
Bueno, pasemos a los versículos 4 y 5, que yo he llamado un viaje arriesgado. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser el de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. ¿Ustedes han pensado en la situación de María? Paremos un poquito y pensemos en la situación de María. Es una mujer encinta, una mujer embarazada, en un estado avanzado, donde ella tiene que irse a una ciudad que queda a 150 kilómetros. Y no se va en un avión ni en una ambulancia, ¿cierto?, asistida, ni se va, sino se tiene que ir caminando por un desierto, por una ruta en un desierto, un camino, y ella corre el riesgo de parir, de alumbrar en ese viaje. ¿Y va con quién? ¿Con un médico? No, va con el esposo, que es un carpintero. Entonces, ¿ustedes creen que ese viaje lo emprendió María llena de alegría? No creo, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí creen que ella estaba entusiasmada con la idea? Ahora, ¿José qué? José, imagínese, uy, Dios mío, donde esta mujer empiece a tener el niño, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Entonces, sin embargo, ellos obedecieron el edicto de una autoridad pagana. Y bueno, lo hicieron. Llegaron, ese viaje debe tomar del orden de unos 5 a 10 días. Hay que ir despacio. Ella puede caminar, el vehículo más apropiado, dada la situación económica de José, era un burrito, ¿cierto? Se podía montar en el burrito. Pero hacer 150 kilómetros en un burrito debe ser difícil. Entonces seguramente ella caminaba y andaba. Entonces, cuando llegan a Belén, ¿qué pasa? Van a buscar alojamiento y no hay sitio en el mesón, ¿cierto? Embarazada y no encuentra dónde quedarse. Patética la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay? Efectivamente la señora entra en trabajo de parto, ¿cierto? Y entonces le dicen, bueno, como una gran concesión para usted, ahí hay un sitio donde están los animales, donde puede tener el niño. Y ahí lo tiene. Imagínense ustedes toda esa situación para José y María. Pero imagínense ustedes desde otro punto de vista, mirándolo desde el punto de nosotros, del punto de vista de nosotros, que sabemos quién es ese niño, que estamos mucho después. Póngase a pensar que ese niño, Dios, el Hijo de Dios, llega en esas condiciones. Llega a una pesebrera. Llega a un sitio donde antihigiénico para tener al hijo. Ahí llega, ¿cierto? Y nosotros realmente a veces nos ponemos a pensar cuando queremos servir al Señor, porque el Señor Jesús viene a servirnos. José y María están sirviéndonos, están creando las condiciones para que llegue. Nosotros ponemos condiciones, ¿no? Sucede que a mí no me gustan esas chaquetas que me dan allá en el encuentro, porque sí las lavarán, deben estar antihigiénicas, ¿cierto? No, y es decir, y uno como hombre también pone condiciones a muchas otras cosas en el servicio del Señor. No, está el partido tal, es más importante el partido. No, qué pereza ir, ¿cierto? Mejor no voy. Entonces fíjense que ahí hay una enseñanza de alguien que se esfuerza en cumplir y que lo hace en condiciones difíciles. Yo pensaba un poco en los de la Misión Bogotá, eso me llamó mucho la atención, y fíjense ustedes que llegaban hasta cierto punto y luego tenían que caminar 1 hora. Yo dije, gracias a Dios no fui porque tengo dificultades para caminar así. Y
y me felicité a mí mismo, ¿no? Porque había hecho la decisión adecuada. Y entonces cuando uno oye la historia de José y María por ese camino, en ese viaje arriesgado, uno se siente mal con uno mismo. Bueno, ahora, fíjense ustedes que ellos van a permitir la llegada a este mundo del Señor Jesús. Pero fíjense ustedes que ellos llegaron a Belén y nadie les paró bolas, ¿cierto? No había una persona misericordiosa que pusiera a ver a esa mujer embarazada y decirle, oiga, venga, yo le doy espacio, yo le ayudo. No, no había. Entonces esto también nos enseña otra cosa. Eso nos enseña que muchas veces nosotros estamos frente a hechos que son muy importantes para el reino de Dios y somos indiferentes. No los percibimos, no nos damos cuenta, ¿cierto? Eso pasó con la gente de Belén. Ella no se dio cuenta de lo que había. Tuvo que mandar el Señor sus ángeles para que los pastores vinieran, ¿cierto? Y otros vinieron de muy lejos que sí consideraron el acontecimiento importante. Pero ¿han pensado ustedes en los consejeros de Herodes? Que cuando preguntaron los reyes dónde iba a nacer el Señor, ellos dijeron, los escribas dijeron, van a ser en Belén. Y frescos, ¿cierto? Que nazca. No los motivó a hacer nada. Entonces uno se pone a pensar, y la verdad es que uno tiene que mirar desde el punto de vista espiritual la importancia de las cosas. Bueno, llegamos al hecho de que ya nació el niño. Dicen los versículos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense ustedes ese nacimiento del Señor Jesús. Es un acontecimiento que ha cobrado importancia después. Cuando uno da una fecha, uno dice, la profecía de Miqueas fue hace 2700 años después de Cristo. ¿Cierto? Porque estamos en el año 2000 y Miqueas hizo la profecía en el año 700. Entonces fíjense ustedes que esto tiene un impacto y todos nos medimos por algo, antes de Cristo y después de Cristo. Partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es. Pero hay un hecho más importante en eso. Esa criatura que están haciendo, que nació, porque ya lo hizo, esa criatura va a restablecer algo mucho más complicado y difícil. Y es el hecho de que en la creación, Adán y Eva rompieron, nuestros padres rompieron con el Señor. Bueno, les preguntaba si alguno de ustedes tienen vínculos rotos al interior de la familia. Es complicado, ¿verdad? Estar alejado de un hermano, a veces de la mamá, a veces del esposo, a veces de los hijos, es bien difícil. Esa es una relación que uno quisiera que se restableciera, pero muchas veces es muy difícil de que se restablezca. Entonces, yo pienso que este niño va a restablecer la relación que nosotros tenemos con Dios, y la relación rota entre el hombre y su creador va a ser sanada. También es que este hecho tan importante se dé con el nacimiento de un niño, el hijo primogénito de una virgen de la familia de David en la ciudad de Belén, una pequeña ciudad. Me impacta que la virgen lo haya envuelto en pañales y lo haya acostado en un pesebre. Y saben una cosa, por las características de la región de Belén, que era un pueblo en la montaña, los pesebres los hacían normalmente de piedra. Y entonces yo me puse a pensar que siempre en el trasfondo del nacimiento del Señor Jesús hay una cruz. Y que esas tiras, esos pañales con la cual lo envolvieron, fue en cierta manera
como un anticipo de esa mortaja con la cual lo iban a envolver para enterrarlo en ese sepulcro que era una tumba de piedra. Concluyendo, Jesús, el Hijo de Dios, es la promesa cumplida. Él ya es una realidad en nuestra vida. Podemos esperar en Él. Se acaba la incertidumbre y aunque vivamos situaciones difíciles, sabemos que Dios está en el control. Él está obrando aunque no nos demos cuenta. Como aplicaciones, yo les pido que recuerden que a pesar de los problemas que esté viviendo Dios, Él está ahí para sostenernos y darle esperanza. Segundo, viva sin temor. Recuerde que Dios está en el control de todo, aunque no le parezca. Recuerde que aunque usted no sea consciente, Dios está obrando y el resultado es de Él, no suyo. Bueno, entonces quisiera que inclináramos la cabeza y oramos. Padre, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de que tú llegues. El hecho de que tú, hace 2000 años, hayas nacido en una pesebrera, en una cuna de piedra, y que tú, 33 años después, hayas muerto por nosotros en la cruz. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a disfrutar de ti, de tu venida a este mundo, del hecho de que tú nos das esperanzas, del hecho de que tú asumiste nuestros pecados y nos diste espacio para establecer una relación con el Señor. Te doy gracias porque contigo el temor no puede vivir y porque tú lo que nos das es fe, esperanza y amor. Señor, bendito seas. Amén.